bienvenidos a Octavo Arte, donde la radio merece estar. Una buena idea hace un buen programa. Creadores de radio en Octavo Arte. Seguimos aquí en Octavo Arte. Ha llegado el señor Hernán Echeverría, que viene a oficiar de co-conductor hoy. Un poquito tarde, pero bueno, ¿qué pasó? hice lo que pude. Y cuestiones laborales. Cuestiones laborales que nos atañan y nos aquejan todo el tiempo. Para disfrutar de esto, lamentablemente tenemos otras obligaciones. Totalmente. Pero bueno, ahora sí, puedo disfrutar. Yo dije que el día estaba bastante lindo y está bastante feo ahora, la verdad. Se ha complicado la cuestión climática. Refrescó un montón y se nubló. No sé si vendrá la lluvia. Yo me traje mi camperita por las dudas. Me vengo equivocando la mayoría de las veces. Salgo siempre con buzo, llueve. Salgo desabrigado, 40 grados, entonces... Bueno, yo le pifié, estoy en Bermuda, estoy Yo en lo que- bicicleta y yo me lo- parece que se viene la lluvia y el frío. Así que no le pegué a nada Yo lo hoy. que quiero saber es dónde está Gastón Kirchman, que manda un mensaje diciendo estoy encerrado. Está Por encerrado. favor. No entiendo bien dónde, la verdad. Tiene una No. patología que algún día vamos a hacer un programa especial para estudiar la mente de Gastón Kirchman, porque no puedo entender dónde está encerrado. Estoy del lado de adentro, pone, no sabemos de qué lado de adentro. Son cosas que solamente a él le pasan. Exactamente. Es un genio, por Bueno, Dios. hoy cuando abrimos el programa hablábamos de que esta semana se conmemoró el 46 aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara. Y nosotros, como somos Octavo Arte y como intentamos siempre remarcar que el Octavo Arte es la radio, el Che Guevara, dentro de todas las cosas que hizo por Cuba, hizo una radio que se llama, porque Se sigue llama, existiendo, actualmente, Radio sí. Rebelde, que tuvo como primer transmisión el día 24 de febrero de 1958, cuando estaban en plena guerra contra la tiranía de Fulgencio Batista. Un momento muy especial en la historia de Cuba y un momento muy especial en la historia de todo lo que es Latinoamérica. La verdad que Che Guevara ha trascendido las fronteras de Argentina, llegó hasta Cuba, pero ha marcado el camino en toda Latinoamérica. Él termina falleciendo, lo termina matando en Bolivia. Lo entregan, claro. Lo terminan matando, sí, en Bolivia. Y se conmemoró hace poco también en Bolivia, todos los años, en esa pequeña aldea donde a él lo matan. Toda la gente se acerca. De hecho, estuvo uno de los familiares del Che, creo que fue el hermano, si no tengo mal la información. Sí. Juan Martín estuvo este año participando de lo que es esa conmemoración. No es un festejo, claramente, porque no se festeja una muerte, pero sí es un homenaje a lo que fue el Che. Lógicamente, un momento no solamente trágico, sino muy controvertido porque hubo demasiadas mentiras y tergiversación de la información. Se dice que había muerto en combate hasta que se descubre el famoso balazo del lado izquierdo debajo de las costillas. Se dice que el mismo militar que lo asesina, el boliviano, entra y sale del lugar donde estaba el Che tirado, ya muy demacrado y con muchas lesiones, porque como decíamos, se encontraba en Sierra Maestra en condiciones insalubres, y él termina diciéndole, termina de matarme. Claro. Y nadie se animaba a cometer ese delito, sinceramente, hasta Sí, que bueno. y encima también hay algo que siempre se habló, es que las condiciones climáticas del lugar no lo favorecían en nada el Che. El Che era asmático y esos son lugares en donde el aire no abunda, claramente por la altura. La humedad también es muy alta y a los asmáticos la humedad les hace muy mal. Lo sé porque he sufrido broncoespasmo de chico, la verdad que el clima húmedo no ayuda. Entonces todas esas condiciones climáticas la verdad que le hacían muy mal al Che. Un Che que había perdido también su medicación, ya dicen que no tenía medicación contra el asma y que encima seguía fumando esos puros que complicaban mucho más el cuadro. Así que la verdad que era un Che que estaba muy delgado, que estaba muy flaco, que estaba en muy malas condiciones de salud, pero así todo él seguía peleando porque él iba a morir por la causa, la verdad. Además, definitivamente el Che Guevara es el doctor Che Guevara es una de las personas que no lucha en su comodidad. Digamos, él todos sabemos que nació con una situación económica súper holgada, Sí. muy cómoda, y él eligió otro camino. Digamos, también hay una frase muy conocida que dice que cualquiera es comunista con comodidades, ¿no? Pero justamente él eligió dejar de lado todo eso para emprender un viaje con su moto, un bolsito y finalmente terminar realmente luchando por una causa de la que él estaba convencido, pero al estilo tal vez que yo lo comparo, salvando las distancias, ¿no? Pero con el Pepe Mujica, que es esto, ¿no? De hacer lo que él dice, que no abunda
hoy, porque, insisto, muchos hablamos de comunismo, de socialismo, de compartir lo que tenemos con muchísimas comodidades y en otras situaciones. Es que fue justamente el camino de sus convicciones, es lo que él decidió transitar, el camino de sus convicciones y de sus ideologías. Y en referencia a lo que vamos a escuchar dentro de muy poquitito, de lo que fue este primer relato y este primer encuentro del Che Guevara con todo el pueblo cubano, lo que era la importancia de la radio en ese momento. No había otro medio de difusión y justamente ellos no tenían otras herramientas para difundir y mostrarle al pueblo lo que estaban haciendo. Claro, era muy difícil comunicarse con el pueblo porque la zona de combate se había ampliado muchísimo, ellos estaban lejos y hacer llegar noticias era muy complicado, entonces en su cabeza empezó a gestar la idea de crear algún medio de comunicación, pero un medio real, alguna manera de comunicarse con su pueblo. Entonces es que el 16 de febrero él logra conseguir transmitir desde una radio con ayudas diferentes. Hubo dos personas muy importantes que fueron Eduardo Fernández y Ciro del Río, que son dos de los grandes partícipes de esta radio rebelde, de este comienzo. Y tenemos uno de los primeros audios en donde el Che decide saludar al pueblo cubano y contar un poco la situación que estaba viviendo la lucha esta que se daba contra Fulgencio Batista. Escuchamos el primer audio de Radio Rebelde, la radio cubana creada por Ernesto Che Guevara. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Él entonces ahí decía que era la idea de transmitir el mensaje de nuestro jefe Fidel Castro. Un Fidel Castro que claramente le pegó mucho al Che conocerlo y que decidió luchar por la causa hasta las últimas consecuencias. Hablábamos entonces de esta primera transmisión de Radio Rebelde hace muchísimo tiempo ya, y era una pequeña manera que nosotros tenemos de homenajear al Che desde nuestro lugar, desde Octavo Arte. Lo que decía en la primera transmisión, lo que se decía era que los objetivos de esta emisora clandestina ellos decían que la Radio Rebelde surge para contribuir a la orientación necesaria y útil del pueblo en esta hora decisiva de la patria, para dar a conocer la intención verdadera de esta lucha y proclamar la virtud donde quiera que se la encuentre, para juntar y amar y vivir en la pasión de la verdad, como dijera Martí. La verdad que encima un tipo con una poesía y una claridad para transmitir mensajes, el Che, que siempre ha sido admirado. Un hombre muy leído, un hombre que ha escrito grandes obras. Y yo vuelvo a eso, a lo que era la importancia y lo difícil también, crear una radio en la clandestinidad donde los medios en ese momento los controlaba el régimen de Fulgencio Batista, y sin embargo el Che, que ha tenido sus grandes pelotas para todo, lo tuvo también para difundir mediante la radio, una gran herramienta que, como decíamos, actualmente Radio Rebelde se sigue transmitiendo y por suerte tiene varias repetidoras. Y lo importante de ese momento, y es lo lindo de la radio, por lo menos a mí, lo que más aprecio, y me comentaba mi viejo, me dice, cuando yo era chico, él vivía en San Antonio de Padua, se ponía la radio en la calle y todos nos juntábamos a escuchar el relato de Roberto Perfumo. Claro. Que con la tele no sucede lo mismo, con la tele es algo mucho más íntimo, más familiar, en un lugar cerrado. Y esto es lo que pasaba en la radio, no solamente se repite lo que está diciendo el hombre que está frente al micrófono como nosotros, sino que el mismo pueblo al escuchar eso se juntaban en comunidades y se ponían a escuchar lo que el Che Guevara les quería comunicar y también a repetirlo. Entonces eso es lo lindo de la radio, la comunidad que generaba en esta época, estamos hablando de fines de la década del 50. Sí, y también tenemos que, por ejemplo, Fidel Castro apareció mucho más adelante en la vida de esta Radio Rebelde, hace sus primeras declaraciones recién el 9 de abril y da un mensaje muy claro que también conseguimos el audio, un audio que siempre por la calidad no es la mejor, estamos hablando de una radio muy precaria que se llevó a cabo hace muchísimos años y la verdad que el archivo no es el mejor. Entendamos también que Cuba siempre ha tenido una relación muy complicada con la tecnología por el bloqueo que sufrieron por parte de Estados Unidos y por el bloqueo que tienen para que les lleguen suministros tecnológicos y un montón de otros más. Entonces es muy complicado conseguir buenos archivos de este material, pero hemos conseguido algo que se escucha bastante bien y que escuchamos las palabras de Fidel Castro. Entonces con este audio y estas primeras palabras que daba en Radio Rebelde. Revolución sí, golpe militar no. Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de orden. El pueblo
y muy especialmente los trabajadores de toda la República deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo para la huelga general. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el Ejército Rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del Ejército Rebelde. Radio Rebelde en el territorio. Radio Rebelde. Y Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra en el territorio libre. En el Ejército Rebelde. Rebelde en el territorio. Atención, columna 2, columna 2, columna 2. Camilo, aquí está el Che. Camilo, aquí está el Che. Atención, aquí Radio Ahí escuchábamos como una breve recopilación de diferentes momentos. Primero escuchábamos a Fidel, como bien decíamos. Después lo que era Camilo Cienfuegos, que habló también en Radio Rebelde. Todos personajes tan importantes. Entonces entendamos la importancia de este medio también. O sea, dentro de todas las limitaciones que tenían, hablaron grandes personajes para toda la historia de Latinoamérica. Como fue Fidel, como fue el Che, como fue Camilo Cienfuegos. Todos luchadores por una causa que ellos entienden que es justa, que tal vez los medios se pueden discutir o no. Estamos hablando de gente que son militares, Fidel Castro es un militar, que a veces los medios se tornan violentos, pero ellos están dispuestos a defender con uñas y dientes siempre lo que ellos creen que es la revolución, que yo también creo que lo es, y que está, creo que es una causa que nosotros todos tendríamos que estudiar, que se tiene que estudiar bien lo que pasó, lo que pasa y lo que sigue pasando en Cuba, y el por qué ellos quieren tomar esta determinación de hacer una revolución. Y aparte, en medio de todo eso, como decíamos, nuestro pequeño homenaje es desde Radio Rebelde, ¿no? Lo que le estamos ofreciendo a nuestros oyentes de Octavo Arte, sinceramente, es una pepita de oro, porque cuando empezamos con esta búsqueda, empecé a rememorar las apariciones del Che Guevara con sus grandes discursos. Me acuerdo el discurso ante los estudiantes, que es tremendo. Después su aparición en la ONU, un discurso imborrable, pero yo no recordaba su aparición en la radio, en Radio Rebelde, una radio clandestina en Sierra Maestra. Y vos, Magda, recién decía fuera del aire, la calidad hay que reconocer que no es mala. Para nada. En Sierra no estaban en La Habana, estaban en un lugar clandestino donde la guerrilla se ubicaba. Y podíamos escuchar hasta los pequeños separadores en el medio. Por eso el compiladito, digo, hasta habían hecho algún tipo de artística en donde enunciaban lo que era la radio. O sea que habían hecho un trabajo realmente para que la radio salga de la mejor manera posible dentro de todo esto que decíamos, una radio clandestina, una radio que tenía un montón de limitaciones, pero así todo lograba su fin, que era ser un medio de comunicación para el pueblo cubano. Toda esa gente que quería saber realmente lo que estaba pasando, y fue la idea del Che Guevara, y es por eso que nosotros decidimos traerlo hoy a la mesa de Octavo Arte. Esta Radio Rebelde, una radio creada hace muchísimo tiempo ya, el 24 de febrero de 1958, decíamos, había salido la primera transmisión, y era nuestro pequeño homenaje que queríamos darle a Ernesto Che Guevara a 46 años de su fallecimiento, de su homicidio. Vaya uno a saber, todavía no se han comprobado claramente cuáles fueron, en qué circunstancias murió el Che, nuestro querido Che, que hemos exportado por toda Latinoamérica y que terminó muriendo nada más y nada menos que en Bolivia, muy cercano a nuestro país. La verdad que ¿qué hubiera pasado, no, si el Che hubiera seguido vivo? No sabemos. Es todo lo que pasa con esos personajes tan grandes, ¿no? Que uno piensa cuánto más tenía para dar. Era joven todavía. Fue contemporáneo tal vez a muchos de nuestros padres, por poquito tiempo, ¿no? Pero digo, mi abuelo tenía la edad que tal vez hoy tiene mi vieja, y cuántos luchadores tal vez que hoy no son nada, por decirlo de alguna forma, y que en algún momento van a tener ese nombre y apellido como el del Che Guevara. ¿Cuántas luchas se están librando hoy que nosotros no le estamos dando pelota? Porque en ese momento, lo que para hoy nosotros es el Che Guevara y es gigantesco, y es Fidel Castro, era muy perseguido y muy castigado. Y además, cuando hablamos de la radio en un lugar clandestino, no es solo que estaba oculta, es que todo el tiempo tenían que correrse. Porque hoy, bueno, tenemos tecnologías que implican un montón de cuestiones, pero en ese momento no se podían avisar como hoy. No era cuestión de nos sentamos a hacer radio y qué lindo, ¿no? La verdad que es
es nada, como decís vos, es una pepita de oro que tenemos. Se arriesgaban a morir, porque los podían encontrar en donde se ubicaban, y ellos lo hacían para que el pueblo sepa, como vos decías, Moro, que el pueblo sepa lo que estaba sucediendo, la campana que no se conocía, que no se hacía escuchar, y ellos se arriesgaban sus propias vidas para que el pueblo se entere. Algo verdaderamente increíble. Este fue el homenaje que le dimos aquí de Octavo Arte a Ernesto Che Guevara y a su Radio Rebelde. Nos vamos escuchando un tema, Hasta Siempre Comandante, un tema que no es de Buenavista Social Club, pero que ellos han hecho una gran versión, estos cubanos que tan bien hacen música. La han versionado un montón de otros artistas, pero nosotros dijimos que sea una versión bastante nueva, porque la versión original de Carlos Puebla también se escuchaba, no tenía una gran calidad, por eso que elegimos esta de Buenavista Social Club, Hasta Siempre Comandante, Hasta Siempre Che. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.